Bueno, la semana pasada el ingeniero Macaño le subió un video respecto a servicios auxiliares y un libro que habla sobre las redes de intercambiador de calor. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de las redes de intercambiadores de calor es un aprovechamiento de la energía. Eso tiene un beneficio tanto económico como ambiental. Eh, ¿Qué significa? ¿Qué es lo que plantea? Básicamente lo que se plantea es unir toda la carga que tenemos en corrientes cálidas y agrupar por otro lado toda la carga que tenemos de corrientes frías. Ver cómo podemos intercambiar esa carga que tenemos entre corrientes cálidas y corrientes frías. Eso implica reducir los costos de servicio de calefacción y servicio de refrigeración, y de esta manera calcular cuál es la energía necesaria para el servicio auxiliar de calefacción y cuál es la energía necesaria para el servicio auxiliar de refrigeración. Nosotros estamos considerando que toda la energía que se aporta, es decir, energía para calefaccionar, la estamos considerando positiva, y toda la energía que se extrae, es decir, energía que va a ser enviada a una torre de refrigeración, va a ser negativa. Este ejercicio está subido a la UV, es igual, es exactamente igual al ejercicio número 4 de la guía que tienen ustedes, que le hicimos balance de masa y energía y plantea la síntesis del etanol. Lo que vamos a hacer, una vez resuelto el balance de energía, es que generar la curva del gran composite para determinar cuál es la energía necesaria que tenemos que emplear para servicio y calefacción y cuál es la energía que vamos a destinar, cuál es el consumo de energía para refrigerar. Entonces, yo acá tengo el ejercicio número 4 de la guía de trabajos prácticos número 1, ya resuelto, que lo habíamos resuelto en la primera unidad. Nos vamos a ir al final del ejercicio y vamos a resolver el apartado lo que continúa, que sería de servicios auxiliares. Respecto a la guía de trabajos prácticos, yo debería haberle hecho lo mismo para el resto del ejercicio, para el ejercicio 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, que plantean un balance de energía, añadirle una caldera y una torre de refrigeración al flow. Entonces, de esta manera, ustedes deberían, para practicar, resolver el ejercicio número 2, 3, bueno, el 4 lo vamos a resolver ahora nosotros. El 5 y el 6 sería calcular el servicio de calefacción y el servicio de refrigeración. O sea, generar la curva de gran composite para todos los ejercicios en los que hayamos realizado balance de energía. Bien. Voy a aumentar el zoom, así pueden verlo mejor. Bueno, yo ya lo tengo resuelto, pero vamos a ir resolviéndolo juntos, así ya les queda resuelto este ejercicio y ustedes pueden trasladarlo a los otros balances de energía. Lo primero que tenemos que realizar es identificar los flujos de entrada y salida de los intercambiadores. Para eso, vamos al flow. Identificamos que ingresa. Vamos a generar una matriz
a la que vamos a llamar F.E, que es flujo de entrada, y F.S, flujo de salida. En el teórico y en el libro está planteado de otra manera. Está como F.S a la entrada y F.T a la salida. Para no confundirnos, vamos a plantear entrada como E y salida como S. ¿Sí? Nos vamos a diferenciar del libro y del teórico. Entonces planteamos una matriz, contamos las corrientes que ingresan los intercambiadores, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, generamos una matriz que va a tener 10 filas, una columna. Dichas filas van a ser las corrientes F15, que las nombramos. La escribimos entre comillas porque estamos nombrando la corriente. No queremos calcular nada, solamente estamos nombrando la corriente para tener una guía. Entonces serían la corriente F15, la 16, la 3, la 4, la 9, la 8, la 11, la 10, la 13 y la 12. Y las corrientes que salen de los intercambiadores de calor, corrientes de salida, serían la 14, la 2, la 17, la 18, la 19, la 24, la 21, la 20, la 22 y la 23. Una vez que tenemos armada la matriz de flujo de entrada y flujo de salida, vamos a armar dos matrices más, que también va a tener 10 filas, porque tenemos 10 corrientes que van a ser la temperatura de entrada y la temperatura de salida. Como nosotros ya calculamos la temperatura en el ejercicio, planteamos la temperatura 15 como T subíndice 15, ¿sí? Era de 2,98. Luego, la siguiente fila va a ser de la temperatura 16. T subíndice 16 y obtenemos el valor que es 3,53. La otra temperatura de entrada es la 3, que es de 794 con 0.825 Kelvin. Pueden hacerlo de las dos maneras. Pueden plantear T subíndice 3 o poner el valor 794.825. Eso está de acuerdo a lo que a ustedes les parezca más cómodo. T subíndice 4, que es de 2,98. T subíndice 9, que es de 3,32. T subíndice 8, que es de 3,42. T subíndice 11, que es de 3,40. T subíndice de 10, que es de 3,97. T subíndice 13, que es de 4,20. Y T subíndice 12, que es de 540. Armamos otro vector, que va a ser el vector temperaturas de salida. Va a tener 10 filas porque tenemos 10 corrientes y una columna. Cada fila va a mencionar la temperatura de salida del intercambiador, que va a ser en este caso la temperatura 14, que es de 430 Kelvin, la temperatura 2, que es de 450, la temperatura 17, que es de 298 Kelvin, temperatura 18, que es de 320, temperatura 19, que es de 386, temperatura 24, que es de 298, temperatura 21, que es de 298, la 20, que es de 538, la temperatura 22, que es de 298, y la temperatura 23, que es de 298 también. Luego vamos a generar un vector que lo vamos a llamar tipo. En su interior vamos a establecer como
un valor de 1 a aquellas corrientes que son frías y que se van a calentar. ¿Cómo vemos eso? Bueno, vemos que la temperatura de entrada es más baja que la temperatura de salida. Entonces, el tipo va a ser 1. Y aquellas corrientes que sean calientes son aquellas que ingresan con una temperatura más alta y salen con una temperatura más fría. A esa temperatura le vamos a dar un valor de -1 y la vamos a llamar corrientes calientes o cálidas. Son aquellas que se van a enfriar. Entonces, la primera corriente es fría, la segunda también es fría, la tercera es una corriente cálida, la cuarta es una corriente fría, la quinta es una corriente fría, la sexta es una corriente cálida, la séptima una corriente cálida, la octava una corriente fría, la novena una corriente cálida y la décima una corriente cálida. Va de 540 a 298. Bueno, en el teórico se planteaba a la entalpía, que en realidad no es la entalpía propiamente dicha, porque la entalpía tal como la conocemos es Joule sobre mol, y el teórico planteaba H entalpía como un flujo de entalpía, que era kilowatts. Kilowatt sería Joule por segundo, que eso es un flujo de energía. Las unidades empleadas para entalpía son Joule por mol. Nosotros cuando teníamos un flujo molar que era kilomol hora, lo planteábamos como kilojoule por kilomol. Y cuando teníamos un flujo molar que era Joule por mol hora, lo planteábamos como Joule sobre mol. Es lo mismo, Joule sobre mol es lo mismo que kilojoule por kilomol. En este caso nosotros teníamos un flujo molar que estaba dado en mol por hora. Por lo tanto, la entalpía vamos a adoptar que tiene un valor de Joule por mol. ¿Sí? Bueno, en esta parte me voy a detener porque hay que tener en cuenta varios aspectos para elaborar la matriz. El teórico plantea que tenemos que elaborar un vector que va a tener tantas filas como corrientes tengamos, y cada fila va a ir el valor de flujo de energía de la corriente. Por lo tanto, dicho valor de flujo de energía vimos que es el producto entre el flujo molar de la corriente y la entalpía. El flujo molar es moles hora, la entalpía es joules por mol, esto me da un valor de joule por hora. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta la fase de la corriente, porque si dicha corriente era una corriente gaseosa, la entalpía iba a ser una H mayúscula. Y si la corriente era una corriente líquida, la entalpía iba a ser una H minúscula. Si la corriente se encontraba en estado de equilibrio líquido-vapor, teníamos que escribir 1 menos alfa para el aporte de la corriente líquida y sumarle el alfa por el aporte de la corriente gaseosa. Entonces vamos a ir por corrientes. Para la primera corriente, que es la corriente 15, el flujo de entalpía va a estar dado por el flujo molar de la corriente 15 al valor de purga que adoptamos de 0,2 multiplicado por la entalpía del líquido. ¿Por qué? Porque si vemos, en alfa, la fase en la que se encuentra la corriente 15 es una fase líquida. Tiene un valor de 0. Para guiarnos, podemos escribir acá la matriz de flujos, así sabemos en cada fila qué corriente vamos a establecer. Para la segunda fila, la corriente que se corresponde es la corriente número 16. Es el producto del flujo molar de la corriente 16 por la entalpía del gas, porque es una corriente gaseosa, a la temperatura 16, a la presión 16 y a la composición de la corriente 16. Para la corriente, la tercera fila, la corriente que ingresa es la corriente número 3.
Entonces va a ser el producto del flujo molar de la corriente 3 con la entalpía gaseosa, porque la corriente 3 se encuentra en estado gaseoso, a la temperatura 3, presión 3, composición 3. La cuarta fila, la corriente que ingresa, es la corriente número 4, flujo molar de la corriente 4, por la entalpía del líquido. La corriente número 4 se encuentra en estado líquido. A la temperatura 4, presión 4, composición 4. La quinta fila es la corriente número 9. El flujo molar de la corriente 9 y la entalpía es una entalpía de líquido, porque ingresa en estado líquido. Sexta fila es la corriente número 8, que es una corriente líquida, y es el producto del flujo molar de la corriente 8 por la entalpía a la temperatura 8, presión 8 y composición de la corriente 8. La séptima fila es la corriente número 11, que se encuentra en estado líquido, es el producto del flujo molar por la entalpía del líquido. La octava fila es la corriente número 10, que también es una corriente líquida, y es el producto del flujo molar por la entalpía del líquido. La 9 es la corriente 13, que es una corriente líquida, también el flujo molar de la corriente 13 por la entalpía del líquido. Y la décima fila es la corriente número 12, que también es líquida y es el producto del flujo molar de la corriente 12 por la entalpía del líquido. Para la entalpía de salida tenemos que hacer lo mismo. Entonces escribimos el flujo de salida, para tener una idea de qué corriente va en cada fila. Escribimos la matriz alfa para saber qué fase tiene cada corriente y empezamos a armar la matriz de flujo de entalpía o flujo de energía a la salida de la corriente. Y recuerden que las unidades van a ser Joule por hora. Bueno, la primera fila es la corriente 14, que es una corriente gaseosa. Nos fijamos en alfa, es una corriente gaseosa, por lo tanto es la entalpía del gas por el flujo molar. La segunda fila es la corriente número 2, que también es una corriente gaseosa, entalpía del gas por el flujo molar. La tercera fila es la corriente número 17, que es una corriente que se encuentra en estado de equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, va a ser el producto del flujo molar por, abrimos y cerramos paréntesis. Vamos a escribir el aporte de la entalpía del líquido como 1 menos alfa, subíndice matricial 17, que sería algo así como 0,78. 0,78 por la entalpía del líquido, más alfa subíndice 17, que es 0,229 por la entalpía del gas. ¿Sí? Entonces voy de nuevo. Cuando tenemos una corriente que se encuentra en estado de equilibrio líquido-vapor, planteamos el producto del flujo molar de la corriente por el aporte del líquido y el aporte del gas. El aporte del líquido es 1 menos alfa por la entalpía del líquido, más alfa, que es la fracción de vapor, por la entalpía del gas, de la corriente 17. Bien, lo que continúa es más simple, porque todas las corrientes se encuentran en estado líquido o gaseoso, no hay corrientes en estado de equilibrio. La corriente número 18 se encuentra en estado líquido, por lo tanto la entalpía es del líquido. La corriente número 19 se encuentra en estado gaseoso, es el producto por la entalpía del gas, el flujo molar por la entalpía del gas. La corriente número 24 se encuentra en estado líquido, es el producto del flujo molar por la entalpía del líquido.
La corriente 21 se encuentra en estado líquido, por lo tanto escribimos el producto por la entalpía del líquido, producto flujo molar por entalpía del líquido. La 20 es gaseosa, flujo molar por entalpía del gas. La 22 es líquida, flujo molar por la entalpía del líquido. Y la 23 es líquida, flujo molar por la entalpía del líquido también. Y recuerden que esto no es entalpía, sino que es el flujo de energía, ¿sí? Joule por hora. Una vez que tenemos establecidos los flujos de energía, establecemos el CP, que tampoco es el CP propiamente dicho. El CP es la derivada de la entalpía respecto a la temperatura a una presión constante. En este caso, como tenemos un flujo de energía, va a ser un flujo de capacidad calorífica a presión constante. Y lo planteamos como la entalpía a la salida menos la entalpía a la entrada sobre la temperatura a la salida menos la temperatura de entrada. Y a este CP lo llamamos como un flujo de capacidad calorífica a presión constante. Tenemos que establecer un delta T mínimo para no violar la segunda ley de la termodinámica. Ustedes saben que la segunda ley de la termodinámica plantea que para que se produzca el flujo de energía o flujo de calor, tiene que ir desde una corriente que se encuentra a mayor temperatura hacia una corriente que se encuentra a menor temperatura. Por lo tanto, establecemos un delta T mínimo en 10 Kelvin para que se produzca ese flujo de energía, ese flujo de calor. Podemos hacerlo tan chico como querramos ese delta T mínimo. Podemos hacerlo de 5. Pero el año que viene, en tecnología de la energía térmica, ustedes van a ver que cuando diseñan el equipo, que en este caso sería un intercambiador de calor, repercute en mayores áreas, mayores dimensiones del equipo, y mayores dimensiones del equipo significa mayor costo. Por lo tanto, un delta T mínimo, si bien es más aprovechable la energía, tenemos ese beneficio, tiene una contra muy grande que es generar equipos, diseñar equipos muy grandes. Entonces, un delta T mínimo de 10 Kelvin es aceptable. Un delta T mínimo de 20 Kelvin genera equipos más pequeños, pero no tenemos un aprovechamiento tan alto de la energía. Bueno, para plantear ese delta T mínimo de 10 Kelvin tenemos que hacer un corrimiento de las temperaturas. Esto es, a las corrientes frías le vamos a sumar 5 Kelvin y a las corrientes cálidas le vamos a restar 5 Kelvin para mantener ese delta T mínimo. Eso lo planteamos de la siguiente forma. S va a ser el vector de corrimiento de temperatura a la entrada, S.E. Es el desplazamiento de temperatura que hacemos, o sea, las nuevas temperaturas las vamos a llamar S.E, que va a ser la temperatura a la entrada, más tipo por delta T mínimo sobre 2. El tipo era 1 para las corrientes frías, por lo tanto se le va a sumar 5 Kelvin. Y para las corrientes cálidas, el tipo es menos 1, por lo tanto se le va a restar 5 Kelvin. ¿Sí? Planteamos lo mismo para la corriente de salida. Vamos a llamar S.S al corrimiento de temperaturas a la salida. Y planteamos la temperatura de salida más tipo por delta T mínimo sobre 2. A tener en cuenta, esto es tipo por el producto, ¿sí? Por el producto de delta T mínimo sobre 2. Pueden verificar que S.E tiene que variar en 5 grados con respecto a TE, ¿sí? La primera fila varía en 5 grados, la segunda también, la tercera también, la cuarta también, la quinta también, y así. Es una forma que tienen ustedes de verificar que plantearon bien la ecuación.
Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es determinar dentro de nuestra temperatura de entrada y temperatura de salida, determinar cuál es la temperatura mínima y cuál es la temperatura máxima que tenemos. Y entre esos dos extremos, nosotros lo que vamos a plantear son intervalos. Vamos a ese extremo dividirlo en partes, en tantas partes como nosotros querramos, y dentro del intervalo vamos a ir realizando incrementos de flujo de energía. Entonces, lo que tenemos que identificar es la temperatura mínima y la temperatura máxima. Entonces, para identificar la temperatura mínima, escribimos las dos temperaturas. Son las temperaturas del corrimiento que realizamos, del desplazamiento. Entonces vemos, hasta ahora la temperatura más baja acá es 303. Acá 293, 293. Entonces la temperatura mínima es de 293. La temperatura máxima, 789. 789 es la temperatura máxima. ¿Sí? Escribimos n punto corrientes para la cantidad de corrientes que nosotros tenemos en el proceso, que son igual a la cantidad de filas que tenemos en el vector de temperaturas. ¿Sí? Correcto. Acá me plantean que si el vector tipo tiene valores de 1 menos 1, es porque. ¿Por qué? ¿Por qué planteamos siempre la suma? Porque si es una corriente fría, el vector tipo es 1. Le vamos a sumar 5 grados Kelvin a la corriente. Si es una corriente cálida, a la temperatura de entrada le vamos a restar 5 Kelvin, porque el vector tipo es menos 1. ¿Sí? Lo mismo ocurre para la temperatura, el desplazamiento de temperaturas a la salida. A la temperatura de salida le vamos a sumar 5 Kelvin, si es una corriente fría, y le vamos a restar 5 Kelvin si la corriente es cálida. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos los extremos del rango de intervalo, vamos a plantear delta T, que delta T es en cuántas partes vamos a dividir el intervalo. El año que viene ustedes lo van a hacer en tecnología de energía térmica a mano estos cálculos. Probablemente planteen un valor más grande acá. En vez de 1 pueden plantear un intervalo más amplio, entonces delta T puede ser de 10, de 15, de 5, para tener menos intervalos y tener un rango más alto. Nosotros lo vamos a plantear de 1 porque va a calcular MATCAT, entonces podemos tener infinitos intervalos. Total, el cálculo lo realiza MATCAT. Bien, vamos a plantear n. ¿Por qué n va a ser la cantidad de intervalos que nosotros vamos a tener? Y lo planteamos como la temperatura máxima menos la temperatura mínima sobre delta T. Y le sumamos un valor de 1. ¿Por qué le sumamos 1? Porque en programación nosotros planteamos a n como n menos 1. Así, de esta forma, cuando el intervalo tenga un valor de 1, va a ser 1. Cuando el intervalo sea igual a n, va a ser n menos 1 más 1, va a ser el valor de n. ¿Sí? Y cuando el intervalo tenga un valor de 1, va a ser 1 menos 1 más 1, va a tener un valor de 1. ¿Sí? Es por una cuestión de programación que le sumamos este valor de 1 acá al intervalo. Y n lo vamos a llamar al intervalo. ¿Sí? Todo lo que estamos planteando ahora son los valores iniciales para que cuando hagamos la programación podamos calcular la curva del gran composite.
Si hay alguna duda hasta acá me detienen. Vamos a llamar I a aquellas filas que se correspondan con la cantidad de intervalos. Es decir, que vayan desde 1 hasta la cantidad de intervalos. ¿Sí? Y ahora vamos a definir al vector de temperaturas que va a ir desde 1 hasta la cantidad de intervalos que nosotros tengamos. Por eso lo escribimos como T sub I. ¿Sí? Acá es subíndice matricial. Escribimos T sub I, que va a ser igual a T mínima más la diferencia entre la temperatura máxima menos la temperatura mínima sobre N-1 por I-1. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque si nosotros estamos en el intervalo número 1, la temperatura va a ser la temperatura mínima. ¿Por qué? Porque acá va a adoptar un valor de 1, 1 menos 1 es 0, todo esto se me anula, y la temperatura para el intervalo 1 es la temperatura mínima. Cuando estemos en el final del intervalo, en el intervalo enésimo, es decir, si nosotros lo dividimos en 8 al intervalo, cuando estemos en el intervalo número 8, al que vamos a llamar n, cuando estamos en el intervalo n, la temperatura es la temperatura máxima, es el fin del intervalo. Entonces, acá va a ser n-1 sobre n-1, me da un valor de 1, t mínima más t máxima menos t mínima es igual a t máxima. Entonces, para t subíndice matricial n, la temperatura es máxima. ¿Se entiende? Por eso acá definimos que el subíndice matricial I se corresponde desde 1 hasta la cantidad de intervalos que nosotros tengamos. Bueno, acá tenemos la línea de programación para la curva de Grand Composite. Primero les voy a explicar conceptualmente de qué trata esta línea de programación y posteriormente la voy a escribir en MATCAD, así tenemos en cuenta los subíndices, los puntos, los espacios que hay que tener en cuenta para que cuando ustedes practiquen en sus casas no cometan errores y no les dé error. La curva de Grand Composite lo que hace es, nosotros tenemos en el proceso una temperatura mínima, una temperatura máxima, a ese rango lo dividimos en intervalos, que adoptamos un valor de delta T igual a 1, es decir, que dividimos en intervalos de 1 en 1 dichas temperaturas, y lo que vamos a hacer para generar la curva de Grand Composite es, a cada intervalo, nosotros tenemos corrientes cálidas y frías dentro del intervalo. Para aquellas corrientes que sean frías, es decir, que tienen una temperatura baja y se van a calentar, al flujo de energía del intervalo, que nosotros denominamos H, le vamos a sumar la capacidad calorífica, es decir, el flujo de capacidad calorífica, si la temperatura del intervalo se encuentra es mayor a la temperatura desplazada de entrada y es menor a la temperatura desplazada de la salida. Ahora, si en ese intervalo contamos con corrientes cálidas, es decir, corrientes que poseen alta temperatura y se van a enfriar, lo que hacemos es, al valor de flujo de energía del intervalo, que nosotros denominamos H, le vamos a restar el flujo de capacidad calorífica si la temperatura del intervalo es mayor a la temperatura desplazada de salida y menor a la temperatura desplazada a la entrada. ¿Sí? Esto es conceptualmente lo que plantea la curva de Grand Composite. Ahora vamos a trasladar esto teórico y conceptual a una línea de programación para que podamos graficarlo en MATCAD. Entonces, escribimos curva de Grand Composite para H0 y abrimos línea de programación. Lo primero que decimos es que para el primer intervalo, T subíndice matricial 1 va a ser igual a la temperatura mínima. Acá es T punto mínima, es la temperatura mínima que definimos con anterioridad. La entalpía del primer intervalo, H subíndice 1, va a ser igual a la entalpía inicial. ¿Sí?
que también coincide con la entalpía mínima, con el valor mínimo de entalpía de la curva de gran composite. Ahora planteamos, para I, para el subíndice matricial I, que va desde 1 hasta n-1. Es decir, que cada vez que nosotros llamemos al subíndice matricial I, vamos a estar hablando de la cantidad de intervalos. Va a ir desde 1 hasta n-1. Abrimos línea de programación y planteamos que hi más 1 sea igual a h subíndice matricial I. ¿Qué estamos diciendo acá con esto? Que al intervalo hi le tenemos que sumar, o sea, al intervalo siguiente, hi más 1, le tenemos que sumar el valor de h subíndice I. Y ahora planteamos que para j, es decir, que cada vez que mencionemos el subíndice matricial j, vamos a estar haciendo referencia a las corrientes. Entonces va a ir desde 1 hasta la cantidad de corrientes que nosotros tengamos en el proceso. Ahora abrimos línea de programación y planteamos lo que conceptualmente habíamos mencionado, que íbamos a sumar para las corrientes frías el flujo de capacidad calorífica si la temperatura se encontraba entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida desplazada, y vamos a restar el flujo de capacidad calorífica para las corrientes calientes si la temperatura era mayor a la temperatura de salida y menor que la temperatura de entrada. A eso lo escribimos de la siguiente forma. El flujo de energía, hi más 1, del intervalo siguiente, va a ser igual al flujo de energía propiamente del intervalo, hi más 1, sumado a el flujo de capacidad calorífica. Acá escribimos Cp subíndice matricial J, porque tenemos tanta flujo de capacidad calorífica como corrientes tengamos, multiplicado por delta T, y ahora sí vamos a plantear la condición. Entonces, con el espacio abarcamos el producto del Cp por delta T y el flujo de energía, y escribimos if, es decir, que vamos a sumar el flujo de energía si la temperatura del intervalo T subíndice matricial I es mayor o igual a la temperatura de entrada desplazada, es decir, S.E subíndice J porque tenemos tantas temperaturas desplazadas como corrientes tengamos, y si la temperatura del intervalo es menor que la temperatura desplazada a la salida. Esto va a ocurrir si tenemos corrientes frías, es decir, corrientes de baja temperatura que se van a calentar. Entonces, con el espacio abarcamos toda la línea de programación, escribimos nuevamente if, y escribimos tipo, subíndice matricial J, porque tenemos tantos tipos como corrientes tengamos, y que sea igual a 1. ¿Sí? Para la segunda línea de programación, copiamos lo que habíamos escrito, ¿y qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar que en vez de sumarle, le vamos a restar el flujo de capacidad calorífica. La temperatura del intervalo se tiene que encontrar entre la temperatura de salida desplazada, es decir, la temperatura del intervalo tiene que ser mayor a la temperatura de salida desplazada y menor que la temperatura desplazada a la entrada. Y esto ocurre en el caso de que tengamos corrientes del tipo -1, es decir, corrientes cálidas. Con el espacio abarcamos toda la línea de programación. Escribimos en otra línea de programación que el intervalo siguiente de temperatura, T sub i más 1, va a ser igual al valor de temperatura del intervalo sumado a delta T.
Finalizamos la programación abarcando todo, agregamos línea de programación y escribimos H para finalizar. Esta es la línea de programación para generar la gran curva de composite. Una vez que ya la tenemos lista, lo podemos graficar. En la gráfica, en el eje de las ordenadas van a ir las temperaturas, que como nosotros habíamos adoptado un valor de delta T igual a 1, las temperaturas van ascendiendo crecientemente con un valor de 1 en 1. ¿Sí? Y el gran composite, para un valor inicial de 0, tiene estos valores y se ubica en la ordenada. El gran composite no puede tener valores negativos, siempre tiene que tener valores positivos. Entonces, el valor más bajo que obtengamos de la curva va a ser nuestro valor inicial. ¿Sí? Podemos buscarlo gráficamente de esta manera, cuando en el eje de las ordenadas de las abscisas identifiquemos cuál es el valor más bajo, que sería en este extremo, menos 3.714 por 10 a la 5, para una temperatura de 303 Kelvin, sería nuestro valor inicial. Podemos hacerlo de esta manera gráficamente, o bien escribir el mínimo de la curva de gran composite para un valor de 0, y acá nos dice que es un valor de menos 3.714 por 10 a la 5. ¿Sí? Ese es nuestro valor mínimo, por lo tanto va a ser nuestro H0. Entonces acá vamos a escribir este valor que nos dio acá. Entonces, ahí tenemos la curva de gran composite sin valores negativos. ¿Sí? Como ven, acá se pasa levemente, hay un salto entre llegando al 0, hay un salto con un valor de 23.722 y después salta a menos 23.549. Esto se debe a que estamos trabajando en joules hora y las unidades tienen un orden de 10 a la 5, 10 a la 6, y MATCAD para valores tan grandes lo que hace es redondear. Entonces, este valor que obtuvimos acá de 3.714 por 10 a la 5, la cantidad de cifras decimales no es suficiente como para que abarque este 23,549. No es del todo preciso. De todas formas, este valor negativo 23,549 es despreciable frente a los valores de 2 por 10 a la 5, 23.000. Entonces consideramos que este punto que nos dio MATCAD como mínimo es el 0, ¿sí? Y que la temperatura del pinch sería, para ese valor de menos 23.549, sería de 303 Kelvin, ¿sí? Nosotros, si usamos la forma analítica de buscar la temperatura Tmax para 0 de valor de ordenada y para este valor inicial de entalpía, no nos calcula MATCAD por lo que se mencionó anteriormente. Estamos trabajando con cifras decimales tan altas, con órdenes tan altos, que no calcula. Hay un punto acá que pasa de 304 Kelvin a 305 y hay alrededor de 5 o 6 órdenes de diferencia. Como si se fijan, estamos en 305 y estamos en 47.467. Ahora, para 304 Kelvin ya pasamos al valor negativo que mencionamos antes, menos 23,549. Por lo tanto, vamos a adoptar que la temperatura de pinch es cuando se obtiene el valor mínimo en el eje de las abscisas, que sería 303 Kelvin. ¿Sí? Recuerden que la interpretación de esta gráfica es: nosotros tenemos un requerimiento de calefacción
que se encuentra en el extremo superior. Para la temperatura máxima, nosotros tenemos un requerimiento de temperatura de calefacción. Es el caudal de vapor necesario para llegar a esta temperatura, que es la temperatura máxima de 789 Kelvin. Nosotros necesitamos toda esta energía, aproximadamente 4,8 por 10 a la 6 Joule hora. A partir de allí, lo que ocurre es, esta corriente que se encuentra a alta temperatura le va a transferir calor a otra corriente de menor temperatura, y lo podemos ver con esta pendiente de la curva de Gran Composite. Acá se produce otro cambio de pendiente, por lo tanto, otra corriente intercambia temperatura con otra dentro del proceso. Acá hay otro cambio de pendiente, por lo tanto hay otro intercambio de temperatura entre diferentes corrientes. Cada cambio de pendiente implica un intercambiador de calor, ¿sí? Nosotros, esto es algo que ustedes van a ver el año que viene en tecnología de energía térmica, van a ver cuántos intercambiadores son los necesarios y cómo disponerlos entre sí para armar la red. Cómo realizar el intercambio para realizar el aprovechamiento máximo de la energía. A los fines de integración 3, lo que ustedes tienen que saber es cuál es la energía necesaria para llegar a esta temperatura, que la leemos a partir de este segmento, que va desde 0. Acá esta gráfica la vamos a poner que inicia en 0, que va desde 0 hasta 4,1 por 10 a la 6 Joule. Ese es el requerimiento de calefacción necesario para llegar a la temperatura máxima. A partir de allí se produce todo el intercambio de temperaturas. Voy desplazando la energía, es decir, las temperaturas más altas las voy transfiriendo con las temperaturas más bajas, hasta que llego a la temperatura de pinch, que sería aproximadamente 303 Kelvin. Cuando llego a la temperatura de pinch, lo que ocurre es que no tengo más energía para transferir, ¿sí? Y a partir de allí hay un cambio de pendiente nuevamente, y la curva se empieza a desplazar hacia la derecha, ¿sí? Donde termina la curva es el requerimiento de refrigeración que yo tengo, es decir, es la cantidad o el caudal de agua de refrigeración que necesito para enfriar las corrientes que no puedo refrigerar con el intercambio o aprovechamiento, entrecruzamiento que realicé anteriormente, ¿sí? Entonces, en resumen, para integración 3 lo que me interesa es este segmento, que va desde la temperatura máxima en la ordenada, que va desde 0 hasta donde inicia la curva, y para la temperatura mínima, que va desde 0 hasta donde culmina la curva, ¿sí? El significado conceptual es el caudal o la cantidad de energía, el requerimiento de servicio auxiliar de calefacción necesario para llegar a esta temperatura, y acá es el requerimiento de servicio auxiliar de refrigeración para lograr que las corrientes alcancen este valor de temperatura, que sería 293 Kelvin, que es la temperatura mínima, ¿sí? Teóricamente ya vieron que para los servicios de calefacción se usan hornos, calderas, y para los servicios de refrigeración se pueden emplear torres de refrigeración. En las clases que continúan, en las clases siguientes, vamos a calcular el caudal necesario de combustible para que la caldera genere esa cantidad de energía, y vamos a calcular el caudal necesario de refrigerante, ya sea agua o fluido refrigerante, para el servicio de refrigeración, para que se alcance esas temperaturas, ¿sí? Anteriormente mencionadas. Finalmente, el requerimiento de calefacción o de calentamiento va a ser la curva Gran Composite con una entalpía inicial de 3,714 por 10 a la 5, con nuestro valor inicial, su índice matricial n. ¿Por qué? Porque es el valor final del intervalo, ¿sí? Lo multiplico por Joule hora para tener unidades de kilowatt,
Siempre las unidades de kilowatts son más fáciles de ver y de tener una dimensión. Sabemos que 5 kilowatts, sabemos que la luz se mide en kilowatt hora, entonces tenemos una noción más aproximada que por joule hora, que tiene valores muy grandes y es difícil de ver y tomar dimensión. Entonces el requerimiento de calentamiento va a ser la curva de Grand Composite para el último intervalo, el intervalo n, con una entalpía inicial que es esta, la entalpía mínima. Lo multiplico por joule hora y este es el requerimiento de calefacción, 1,77 kilowatts. Ahora el requerimiento de refrigeración va a estar en el primer intervalo, es decir, es este segmento de acá, gráficamente, que va desde 0 hasta este punto. Lo multiplico nuevamente por joule sobre hora para obtenerlo en kilowatts. Y el requerimiento de refrigeración es muy bajo, 0,103 kilowatts. ¿Sí? Bueno, finalmente esto es lo que nosotros queríamos obtener. En las próximas clases nos vamos a ocupar de calcular el caudal de combustible necesario para lograr este servicio de calefacción y el caudal de fluido refrigerante necesario para lograr este servicio de refrigeración o de enfriamiento. Bueno, eso fue todo por hoy. Cualquier duda o cualquier consulta, pueden enviarme un mail. Nos vemos, chicos. Que tengan una buena semana.